Empezamos hoy con el hexaedro. El hexaedro es un poliedro que tiene 6 caras cuadradas iguales. Si hacemos aquí una perspectiva, esta perspectiva caballera, vemos cómo tiene 6 caras, 1, 2, 3, 4, una abajo 5, otra arriba 6. 6 caras que son cuadrados iguales. Como cualquier poliedro regular, el hexaedro es un poliedro regular, tiene todas las caras, aristas y ángulos iguales. Vamos a ver entonces la proyección de un hexaedro apoyado en una de sus caras sobre el plano horizontal. Imaginemos que este es el plano horizontal y tenemos las aristas A, B, perdón, los vértices A, B. Empezamos viendo que en el plano horizontal hay 4 vértices, que son el E, F, G y H. Esos 4 vértices, por estar en el plano horizontal, tendrán su proyección horizontal coincidiendo con ellos. O sea, que aquí tendrá F', G', H' y E'. Y como los ángulos son de 90 grados, eso significa que el punto A se proyecta sobre E. Sobre E'. Coinciden los tres puntos, en este caso, el punto y las dos proyecciones. Esto sería A'. B tendría su proyección también aquí, B', coincidiendo con F'. C coincidiendo con G, ponemos C', coincidiendo con G' y con G. Y D, pues también coincidiendo, D', con H', con H. Así es como quedaría la proyección en el plano horizontal. Por supuesto, si dibujáramos un plano vertical aquí, las proyecciones quedarían las que están en el suelo, las que están en el plano H, plano V. Las que están en el plano H tienen cota 0 y por lo tanto se proyectarían, en este caso en el que yo he puesto el cubo con 2 caras paralelas al V, al plano V, pues en este caso hay caras que son perpendiculares al plano V. Es decir, por ejemplo, esta arista que tenemos aquí y esta otra son perpendiculares al plano vertical. Esta y esta también lo son. Bueno, pues si vamos a proyectar los puntos que están en ella, como son el A, el B, en fin, estos puntos, si los proyectamos sobre el plano V, vamos a obtener el punto E, que tiene E' aquí. En la línea de tierra, perpendicularmente, encontraríamos a E segunda. F, que tiene su proyección F' ahí, vemos que en la línea de proyección iríamos a parar al mismo punto que antes. Donde está el E segunda, también tendríamos el F segunda, coincidiendo. Ahora por este lado tenemos el punto H, que tiene H' coincidiendo con él, y al trazar la línea perpendicular a la línea de tierra, obtendríamos aquí el H segunda, y lo mismo ocurriría con el G. La línea de proyección coincidiría con la del H y obtendríamos aquí el G segunda. Así que ya tenemos aquí, veis, las proyecciones en el plano vertical de los puntos que están contenidos en el plano horizontal. Que lógicamente estarán en la línea de tierra, como lo veis. EF, GH, la línea de tierra. ¿Y dónde estarían los puntos A, B, C y D? Pues estarían en la vertical hacia arriba. Es decir, tendríamos que trazar desde los puntos E, F, G y H, que están representados aquí en el plano vertical, tendríamos que trazar líneas perpendiculares hacia arriba. Esas líneas perpendiculares van a contener las proyecciones de A, B, C y D. Las obtendríamos simplemente pues trazando como hemos hecho abajo. Desde A y B, la misma línea de proyección contendría las proyecciones las líneas de proyección coinciden en A y en B. La proyección, por lo tanto, de A y B coincidirían también de esta forma. A segunda, B segunda. Y con C y D ocurre lo mismo.
C y D, también al ser una línea, una arista contenida en una recta perpendicular al plano V, también contendría en este punto, en las proyecciones, D segunda, C segunda. Vemos entonces los 4 puntos proyectados en el plano vertical. El resultado sería unir los puntos, las proyecciones de los puntos para obtener las proyecciones de las aristas del cuerpo. Y de esa forma tener la proyección del cuerpo. ¿Veis? Esa sería la proyección vertical y esta sería la proyección horizontal. En este caso, como el cubo lo he puesto con dos caras paralelas al V, como dije antes, pues la proyección vertical es un cuadrado. Exactamente igual que la proyección horizontal, un cuadrado. Bueno, vamos a ver entonces en el sistema diédrico cómo se representa de esta manera. Tenemos la línea de tierra, tenemos el cubo en su proyección horizontal, tendría una forma más o menos así, en forma de cuadrado, totalmente un cuadrado, así, y en ese cuadrado así tendríamos, ¿veis?, los puntos coincidiendo, las proyecciones horizontales de F y B, que están en la misma vertical. O sea que podríamos decir que aquí está F' y B'. Y en este otro punto estaría C y G, ¿veis? C', G' en este punto. Así que me vengo aquí, este punto sería C', G'. Con H y con D ocurre lo mismo. Aquí tendríamos H' y D'. Y con A y E ocurre lo mismo, A' y E'. ¿Veis? Aquí estaría A' y E'. ¿Veis? Ahí tenemos entonces los 8 puntos, los 8 vértices que tiene el hexaedro o cubo proyectado en el plano horizontal. En el plano vertical, tal como hemos hecho aquí, hacemos líneas perpendiculares a la línea de tierra y vamos a obtener, al llegar a la línea de tierra, los puntos que están apoyados en el plano H, los que tienen cota 0, que son, como vemos, el E, F, G y H. Así que E segunda estaría aquí, F segunda también coincide ahí, vamos a ponerlo aquí mismo, F segunda, esta sería la proyección de ambos, y con D y C, perdón, con D y G, que son los que están en el plano, ¿veis? D y G son los que están en el plano horizontal, aquí tendríamos D segunda, G segunda, ahí. Y como veis en este dibujo, veis, desde los puntos que he conseguido en la línea de tierra, trazo líneas perpendiculares hacia arriba. Es decir, prolongo estas líneas que ya había trazado antes, porque sé que contenidos en esas dos líneas están los puntos, las proyecciones de los puntos A, B, C y D, que tienen una cota igual a la arista del cubo. Así que la arista del cubo siempre es la misma. Siempre las aristas miden lo mismo. Así que si este cuadrado es la representación sin deformación, sin reducción de una de las caras, quiere decir que estas son las aristas. Esta arista es como esta, como esta, como esta, y como las que suben hacia arriba, como todas las aristas. Así que tomo la medida de esta arista, que también está representada aquí, y con el compás llevaría, ¿veis? Haría así, tomando esa medida, así, esa medida es como esta, bueno, pues la llevo arriba, así,
¿Veis? Y he obtenido aquí y aquí las proyecciones de los puntos que están arriba. AB, ¿veis? Estaría aquí. A segunda, B segunda. Y CD estarían aquí. C segunda, D segunda. Unimos las proyecciones y obtenemos, como veis, otro cuadrado que sería la proyección vertical del cubo, proyección horizontal del cubo. Bien. Bueno, ¿qué ocurriría si en vez de estar así, estuviera un poquito movido para que ninguna de las caras fuera paralela al plano vertical? Bueno, pues no ocurre nada, no pasa nada. Hacemos exactamente lo mismo. Fijaos, voy a poner aquí otra vez, voy a poner aquí un plano horizontal, un plano vertical, y ahora el cubo, el hexaedro, no lo voy a poner así, sino que voy a hacerlo, lo voy a mover un poquito así. Bueno, tenemos aquí el cubo, más o menos. Y los vértices que están en esa cara, pues están aquí, en el suelo, en el plano horizontal. Vamos a llamarle también, para que se parezca al dibujo, le vamos a llamar F, a este punto, como aquí, a este le vamos a llamar E, a este le vamos a llamar G, a este le vamos a llamar D, no, H. Este es el H. Y ahora los de arriba, que se llaman A, B, C y D. Bueno, pues vemos que en el plano horizontal ocurriría lo mismo. Vemos que aquí estaría E', A'. Ya voy más rápido porque es lo mismo que he hecho aquí, ¿eh? Entonces ya en esta explicación voy a ir más rápido. Bien, tenemos en F, que está en el suelo, tendríamos F', y B, que está en la vertical, tendríamos también, pues ahí, B'. Con G pasa lo mismo, tenemos G' y C'. Con H, H' y D' aquí. Ya tenemos entonces, ¿veis? Las mismas proyecciones, ¿veis? Igual que aquí. En esa parte, igual. Y ahora, en el plano vertical, vamos a ver entonces que ocurre lo mismo, pero bueno, el resultado no va a ser exactamente el mismo. Desde cada proyección horizontal voy a trazar líneas perpendiculares a la línea de tierra. Entonces ahora, ¿veis? Trazo una línea perpendicular a la línea de tierra, ¿veis? Así. Igual. Pasa que ahora, como no coinciden en la misma línea de proyección, pues bueno, tenemos 4 diferentes. Una vez que tenemos eso, ya sabemos que si este punto es F, esto es F' y aquí está F segunda. F segunda. E, tenía aquí E' también, pues aquí E segunda. G, G segunda. Y H, H segunda. Lo pongo aquí, H segunda, es este punto. Ahora, desde cada una de esas proyecciones, como hice aquí, trazo líneas hacia arriba, líneas de referencia hacia arriba, así, perpendiculares a la línea de tierra. Y con esta cota, que es esta medida, la medida de la arista, pues voy a conseguir, veis aquí, voy a conseguir las proyecciones de los 4 puntos, alguna horizontal, y sé que todos los puntos tienen la misma cota, por lo tanto ahora ya cada uno en su línea de referencia, ¿veis? Cada uno en su línea de referencia tiene su proyección. Este sería aquí. Así que tendríamos aquí el punto, aquí tendríamos el B segunda, el A segunda, el C segunda y el D segunda. Si reforzamos o trazamos, mejor dicho, unimos los puntos, vamos a obtener las proyecciones de las aristas, que sería la proyección vertical del cubo. ¿Veis? El contorno sería ese, pero ahora hay 2 aristas aquí y una es oculta. ¿Cuál es oculta?
nos damos cuenta de que estamos mirando desde aquí. Para esta proyección es como si mirásemos desde aquí. Nosotros si mirásemos desde aquí, esta arista la veríamos, pero esta no, porque estamos mirando desde aquí y el propio cuerpo taparía esa arista, así que esa es oculta. Esta arista es esta. Pues haríamos así. Mientras que esta sería vista. ¿Veis? Así quedaría como un rectángulo en el que luego una de las aristas es vista, la otra es oculta. En el plano horizontal queda igual que antes, queda un cuadrado, queda la forma real, auténtica, el mismo tamaño y todo, un cuadrado, igual que aquí. Solo que en este caso, ¿veis? Ningún lado del cuadrado es paralelo a la línea de tierra. Aquí sí, aquí eran dos paralelos a la línea de tierra. En el sistema diédrico, entonces vamos a tener también un cambio respecto a este otro dibujo. Si dibujamos la línea de tierra, en este caso, empezamos con la proyección horizontal haciendo en cuadrado, con un lado cualquiera que queramos, un lado L. Bueno, si en algún caso hay que poner una medida concreta, pues se pone. Si no, nosotros aquí ponemos cualquier medida. Cualquier medida nos vale. El caso es que sea un cuadrado. Entonces, ponemos las proyecciones de los puntos. Veis que serían, los puntos de abajo son E, F, G, H. Bueno, pues que coincidan las letras. Este dibujo que se corresponda con este. El F sería este que está más en la parte de la izquierda, ¿veis? Después el E sería este, es decir, este sería el E. Esto es prima. F prima. E prima. Las proyecciones en el plano horizontal de los puntos que están abajo, que están en el plano horizontal. Ahora, los puntos que están por encima, que son A, B, C y D, coinciden, como vemos, el A con el E. Bueno, aquí tendríamos también A'. Con el F coincide, ¿veis? El B, B'. Con el G, el C, C'. Y con el H, el D, D'. Tendremos ya las proyecciones horizontales. Ahora las verticales. Línea de referencia perpendicular a la línea de tierra. Todo igual que hicimos aquí. Pero ahora ya no coinciden en una línea todos los puntos, sino que cada uno tiene, ¿veis?, una línea diferente. Por lo demás es igual. Así que vemos en la línea de tierra que obtenemos los 4 puntos, las proyecciones verticales de los 4 puntos que están sobre el plano horizontal, que son, como hemos visto, el E, F, G y H. E, segunda. F, segunda. G, segunda. Y H, segunda. Vamos a ver ahora los puntos que están por encima del plano horizontal, los de la cara de arriba. Prolongamos las líneas de referencia hacia arriba, cogemos la medida, ¿veis? Todo igual que hicimos aquí. Cogemos la medida de la arista, así, y llevamos aquí. Podemos hacerlo así, uno por uno. O podemos trazar un trazo y luego con la escuadrilla de cartabón hacer una paralela. Pero bueno. A segunda. Unimos las proyecciones. Todas esas aristas son vistas. Ahora, cuando entramos aquí en estas de dentro ya es cuando tenemos que empezar a pensar cuál es la vista y cuál es la oculta. Bueno, aquí parece que se ve más claro todavía que en el dibujo anterior. ¿Veis? La arista que sería visible es esta. Porque si miramos desde aquí, esta la vemos, esa no. Así que esta es la vista. Así. Y esta sería la oculta. Bien. Proyección del hexaedro cubo. En ambos casos tiene, como veis, una cara apoyada en el plano H.
En el primer caso tiene dos caras paralelas y otras dos perpendiculares al plano V, su representación sería así. En el segundo caso, el cubo tiene también una cara apoyada en el H, pero en este caso también tiene una cara apoyada en el H y la cara de arriba paralela al H, pero ninguna de las caras laterales es paralela o perpendicular al V. Y la diferencia en la representación sería esa.